Todos hemos escuchado hablar alguna vez de Victor Lustig, el tipo que vendió la Torre Eiffel 2 veces, o del hombre que logró vender el puente de Brooklyn en más de un par de ocasiones. Pero, ¿y si te digo que alguien vendió un país que ni siquiera existía? Entre los años 1820 y 1840, un estafador escocés inventó un país ficticio, creó su propia moneda y hasta comercializó sus tierras. Prepárate para conocer a uno de los timadores más fascinantes y audaces de la historia, pero así también infames y olvidados. Ve por tu bebida favorita, ponte cómodo y bienvenido a Public Library. Imagínate Pollais, un país supuestamente ubicado entre Honduras y Nicaragua, gobernado por Gregor I, príncipe soberano y cacique del pueblo de Pollais, un lugar que, según él, estaba destinado a la pura prosperidad, con tierras repletas de oro y suelos fértiles, listos para un auge sin igual. Así es como Gregor MacGregor, nuestro personaje estrella, llegó a Londres alrededor de 1820, armado con una creatividad desbordante y un marketing que hoy nos dejaría boquiabiertos, dispuesto a vender este país que, en realidad, nunca existió. Pero calma, no nos adelantemos. Antes de sumergirnos en esa locura, vamos a conocer al genio detrás de todo esto. Gregor MacGregor no siempre fue el gran estafador o el príncipe de Pollais. O bueno, no solamente eso. También se las jugó de militar en Escocia, Portugal y Venezuela. E incluso fundó la República de las Floridas, un mini estado que se desmoronó en menos de 7 meses allá por 1817. Gregor, nacido en Edimburgo, llegó a destacarse como comandante en la Guerra de Independencia de Venezuela. Mira, en 1811 Venezuela era un desastre total. Las fuerzas patriotas estaban perdidas entre líderes criollos. Había una guerra interna por el poder y, encima, el ejército español no daba tregua. Fue entonces cuando Simón Bolívar empezó a reclutar oficiales para su causa. MacGregor se sumó como coronel y pronto cruzó el océano para pelear con el ejército revolucionario venezolano. Pero apenas un año después, un terremoto combinado con una feroz contraofensiva española acabó con sus sueños de gloria, dejándole no otra opción que escapar a las Antillas holandesas. Tras una mezcla de éxitos y fracasos y después de casarse con una prima de Simón Bolívar, Gregor decidió volver a Europa con una idea 100% loca en mente: vender un país que no existía. Corría el año de 1820 y en ese lejano Londres, donde apenas se sabía algo sobre los exóticos países de Centro y Sudamérica, Gregor afirmaba que lo habían nombrado cacique de Pollais, una supuesta nación independiente en la costa de Mosquitos, una región que hoy abarca Honduras y Nicaragua. Según él, aquel lugar era un paraíso terrenal, oro por doquier, tierras para sembrarse y una población de ensueño. Gregor era alguien conocido en Londres, venía de una familia respetada y traía consigo sus logros como libertador. Fueran estos buenos o malos, lo que hizo que nadie dudara de la veracidad de sus historias. Engañar a la gente sobre un territorio del que apenas se sabía algo era pan comido, y más aún con la fiebre de la época por encontrar nuevos terrenos para colonizar o abrir rutas comerciales. Todo estaba servido en bandeja para que su estafa maestra diera frutos. Gregor lo tenía todo planeado. Montó una embajada para su país ficticio en Londres. Incluso el rey llegó a nombrarlo Sir MacGregor. Publicó un libro detallando su descubrimiento y hasta diseñó una moneda falsa para Pollais. Con eso, vender acres y bonos de inversión fue un juego de niños. Contrató actores para hacerse pasar por nativos, repartió montones de folletos publicitarios y hasta reclutó empleados para su nación. Hasta ahí, la estafa parecía inofensiva, solo un golpe a las ilusiones y los bolsillos de los incautos. Pero todo se puso serio en 1822. Cuando los primeros barcos cargados de colonos llegaron a Centroamérica y se encontraron con la cruda realidad. No había puerto, ni capital, ni país. La estafa ya no era solo un cuento, sino una tragedia palpable. Muchos de esos colonos murieron porque la zona era un desastre. Apenas había comida para sobrevivir y los pocos que resistieron fueron evacuados meses después. Para 1824, Pollais fue declarado oficialmente inexistente, y cualquier barco que intentara aventurarse a esos territorios ficticios era devuelto. Pero eso no detuvo a Gregor. Tenía demasiada influencia y la verdad aún no se había destapado del todo.
Entre 1825 y 1826 siguió vendiendo acciones hasta que dejó el Reino Unido y se instaló en París, donde repitió el juego, fundó una asociación para desarrollar Pollais y, en cuestión de meses, el primer grupo de emigrantes franceses zarpó rumbo a ese país que nunca existió. En Francia no pasó desapercibido, lo arrestaron, los periódicos ya lo apodaban el rey de los estafadores, pero como no había pruebas sólidas, lo soltaron rápidamente. Sin embargo, su racha de suerte no duró mucho. Creyéndose intocable, volvió a Londres y en 1827 lo atraparon otra vez, aunque gracias a su influencia, escapó de la ley y se esfumó a Provenza, desapareciendo del ojo público por años. Casi una década después, reapareció en su natal Escocia, intentando vender tierras de Pollais de nuevo, pero esta vez no logró el mismo éxito. Al ver su fortuna agotada, regresó a Venezuela reclamando su viejo rango militar y una pensión inmediata, y, aunque parezca increíble, se la concedieron, como si todo el daño de sus estafas no contara para nada. Gregor murió en Caracas en 1845, sin haber pisado nunca una cárcel. De hecho, lo enterraron con honores militares en el Panteón Nacional, pero ni eso hizo que fuese recordado como un gran estratega o un hombre honorable. Sus compatriotas lo odiaban, y ni Francia ni el Reino Unido se molestaron en publicar un solo obituario a sus memorias, sin saber si él mismo se creía sus propias mentiras y sin pedir perdón por el desastre que dejó, pasó a la historia como el hombre que vendió un país. La vida y muerte de este personaje son algo extrañas. No hubo un giro dramático que le diera sabor a la historia, ni un final trágico en prisión o bajo una venganza sangrienta. Simplemente su vida se fue apagando con el tiempo y terminó un día cualquiera. Hoy ni siquiera se sabe dónde está su tumba, porque no hay ninguna lápida con su nombre. No tengo mucho que reflexionar al respecto, salvo que tal vez vale más vivir haciendo el bien, rodeado de seres queridos que guarden tus recuerdos tras tu partida, que una vida llena de riquezas pasajeras ganadas a costa de otros, solo para que, después de la infamia, el mundo entero te olvide. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Has escuchado alguna vez sobre algún otro país ficticio que haya sido puesto en venta? Hazme saber lo que piensas en la caja de comentarios. Si te ha gustado la información de este video, por favor deja tu like, suscríbete y activa la campanita para obtener notificaciones de un nuevo video. No olvides seguirme en mis redes sociales y ojo, que ahora tengo Substack y podrás leer estos guiones gratuitamente semana tras semana. El link de esta y las demás redes los encontrarás en la descripción. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos escuchamos en el siguiente video el próximo viernes alrededor de las 6 de la tarde. Buenas noches.